Bueno, nuestro tema a tratar es un tema muy interesante. Hoy hablaremos sobre la contratación pública. Como bien lo hemos visto en diferentes oportunidades, en Colombia tenemos muchísimas formas de vincular a un empleado a una determinada empresa o entidad. Bueno, una de las tantas formas de vinculación es la que conocemos como contratación pública. Como tal, la contratación pública es aquella que se da cuando las entidades públicas contratan personas jurídicas o naturales del sector público o privado para cumplir con algunas de sus obligaciones. Bueno, hablemos un poco más sobre cuáles son las formas de contratación y la vinculación laboral a un ente público. Hay varias partes, o bueno, hay tres partes fundamentales que son quien nos contrata es quien paga por recibir el bien o servicio que contrata, en este caso pues el Estado. El contratista, que en este caso pues no sé, podríamos ser nosotros, es quien provee, nosotros proveemos el bien o el servicio contratado y por lo mismo es quien recibimos el pago. El interventor, que es el empleado que vigila ciertas actividades para que se hagan con total legalidad y transparencia. En esta contratación pública se manejan los mismos tipos de contratos, los diferentes tipos de contratos que ya conocemos. ¿Por qué es importante la contratación pública? Bueno, tenemos varias razones. Una de ellas es que es un instrumento de ejecución del presupuesto colombiano. Otra, que proporciona las reglas para el uso de los recursos públicos. Y por último, ayuda a una mejor utilización de los recursos públicos y por lo mismo ayuda a mejorar la calidad de vida de la comunidad. ¿Cuál es el marco jurídico de la contratación pública en Colombia? Bueno, el principal es la Constitución Política de Colombia y de ella se desprenden normas como el Código Contencioso Administrativo de Procedimiento Civil, Comercial y Penal, el Estatuto Tributario y el Estatuto General para la Contratación Pública de la Ley 80 de 1993. ¿Cómo se contrata cuando cuando hay un contrato, cuando es una contratación pública? Generalmente la contratación pública se realiza mediante convocatorias por concursos de méritos, o sea, licitaciones públicas, contrataciones directas o selecciones abreviadas, es decir, que se realiza una elección imparcial del contratista que más convenga a los intereses del Estado, considerando previamente los criterios que han sido establecidos por la entidad para calificar y escoger en igualdad de condiciones a la mejor propuesta presentada o el mejor perfil de la persona de quienes participen de dichas convocatorias. Bueno, ¿cómo pueden participar las personas naturales y jurídicas a esta convocatoria? Por ser un asunto público, las empresas o entidades tan pronto abren dichas convocatorias, publican en todos los medios públicos oficiales dichas aperturas para el conocimiento de los interesados, con toda la información pertinente y por un tiempo determinado, para que puedan acceder a ellas. Bueno, como ahorita estábamos hablando de los contratos, pues quiero dar un ejemplo de ellos. Hay contratos de obras, contratos de suministro, contratos de servicio, contratos de gestión de servicios públicos, contratos de concesión de obras públicas, contratos de colaboración entre el sector público y privado. ¿Qué partes intervienen en el contrato y cuáles son los requisitos? Bueno, en este tipo de contrataciones existen dos partes bien diferenciadas. ¿Cuáles son? El ente público que efectúa la contratación y el contratista. Debemos tener en consideración que el órgano de contratación del ente público puede tener carácter colegiado o bien unipersonal, y es quien tiene la necesidad de efectuar la selección de una persona física o jurídica para la ejecución de una obra, ya sea para la ejecución de una obra, presentar un servicio o facilitar un bien. Iniciado con este objeto el proceso de contratación y adjudicación del contrato. Debemos tener presente que podrán contratar con el sector público tanto las personas físicas como las jurídicas, con independencia de que tengan nacionalidad española o sean extranjeras, siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Disponer de plena capacidad de obrar, no encontrarse incurso en causas que motiven la prohibición de contratar, acreditar solvencia económica, financiera, técnica o profesional, en su defecto que se encuentren debidamente clasificados. Bueno, hablemos ahora de otro tema, la mesa de contratación. Como regla general,
nos encontramos que el órgano de contratación se encuentra asistido por la denominada mesa de contratación, cuya finalidad es la valorar las distintas ofertas que presentan los candidatos, así como la realización de la propuesta de adjudicación del contrato. Puede darse el caso en función del supuesto ante el que nos encontramos, que un comité de expertos o un organismo técnico prestarán su apoyo especializado. La mesa de contratación es nombrada por el órgano de contratación y se encuentra propuesta por los siguientes miembros: el presidente, el secretario, vocales, siendo 3 el número mínimo, representante de la intervención general, el representante del servicio jurídico y vocal que pertenezca al órgano que requiere de los servicios de los contratistas. Bueno, ya para hacer un resumen, el contrato público es un tipo de contrato en el que al menos una de las partes de una administración pública puede actuar como tal y en el que está sometida a un régimen jurídico que coloca al contratante en una situación de subordinación jurídica frente a la administración. El concepto de contrato público a primera vista no difiere del concepto de contrato en el derecho privado, pero al ser el Estado una de las partes del mismo tiene características propias. Puede definirse el contrato administrativo como aquel que la administración ejerce determinadas prerrogativas en cuanto a su interpretación, ejecución y extinción, cuidando de no alterar la ecuación financiera del mismo. Bueno, esto fue todo. Espero que les haya gustado el tema y que hayan aprendido pues algo nuevo.